El mundo en que vivimos es maravilloso, un mundo rebosante de belleza, grandiosidad y misterio. Sí, es un mundo maravilloso, pero quizás lo más maravilloso de todo sea el hombre mismo. Su cuerpo es un prodigio de eficiencia mecánica y adaptabilidad. Las máquinas que fabrica el hombre requieren lubricación externa, en tanto que el cuerpo crea para cada articulación el lubricante de la consistencia y en la cantidad adecuadas. El cuerpo dispone de una instalación química mucho más eficiente y compleja que cualquiera que haya erigido el hombre. Transforma los alimentos que comemos en carne, sangre, huesos, dientes y tiene su sistema calefactor. Un horno viviente al que le suministramos alimento diario como combustible. Conforme se oxida, se desprenden calor y energía para la máquina del cuerpo. Un termostato automático regula nuestros sistemas de calefacción y refrigeración, manteniendo nuestro cuerpo a la temperatura normal de 37 grados centígrados, excepto cuando se requiere una mayor para combatir una enfermedad. Más pasmoso todavía es el ojo humano. La cámara es el dispositivo mecánico que más se asemeja al ojo en muchos aspectos. Cualquier cámara, así sea una tan diminuta que quepa en el bolsillo, o una gigantesca como la que se usa para fotografiar el lanzamiento de un vehículo espacial, tiene una lente similar en diseño y funcionamiento al cristalino del ojo humano. Cuando una lente se afoca sobre un objeto a una distancia dada y esa distancia se cambia, el objeto se vuelve borroso y la lente debe volverse a afocar a la nueva distancia. En la cámara, este afoque debe hacerse manualmente, pero en el ojo es automático. Potentes músculos cambian el foco miles de veces al día sin que lo pensemos siquiera. Pero las fotografías que nos da el ojo no están en blanco y negro, sino a colores. Y no son fijas, sino que se mueven. Y tampoco son mudas, sino sonoras. ¿Sabía usted que la música que oye vuelve a ser tocada en un minúsculo y perfecto instrumento musical en el interior de su oído? Creemos que el sonido es producido por el piano, y en cierto modo así es, aunque en realidad el piano es tan silencioso como una tumba y simplemente produce vibraciones en el aire. Conforme se golpean las teclas, los martilletes de fieltro dan sobre las cuerdas haciéndolas vibrar cada una a su propia frecuencia. Las cuerdas al vibrar hacen que el aire vibre con las mismas frecuencias. Estas vibraciones se transmiten al oído externo, descendiendo por el canal auditivo y mediante el enlace mecánico del oído medio con el caracol que está enroscado como el de una concha. Si el caracol se desenrollara, descubriríamos un instrumento musical similar al piano, pero mucho más portentoso y complejo. El oído tiene más de 24.000 cuerdas. Cuando el piano se toca, las maravillosas teclas del oído tocan las mismas notas y envían las señales correspondientes al cerebro por medio de conductores individuales. El oído externo funciona en el aire, en tanto que el caracol está lleno de líquido. La transmisión del sonido de aire a líquido es uno de los problemas más difíciles que conozca la ciencia. Pero en el oído este problema se resuelve limpiamente por la precisión del oído medio con sus 2 diafragmas y los 3 huesecitos de conexión con un sistema de palancas absolutamente exacto. Estos huesecillos del oído están adaptados a maravilla a su función. Desde la cuna hasta la tumba tienen exactamente el mismo tamaño. Estos huesos reales lo mismo pueden ser de un adulto que de un niño. ¿Será solo por casualidad que sean los únicos huesos del esqueleto de una criatura que no crezcan y se encuentren completamente desarrollados desde el nacimiento?
El oído es uno de los detectores de sonido más eficientes que conozca el hombre, capaz de oír el rugir de un cañón o el suave rumor de las hojas, y en condiciones ideales, aún las pisadas de un gato. Los especialistas en el campo de ingeniería acústica han proyectado unas curiosas salas en donde es posible estudiar la asombrosa sensibilidad del oído humano. Prismas de lana de vidrio absorben los sonidos incidentales. Protegidos del ruido exterior, podemos percibir sonidos que antes nunca habíamos escuchado. Las moléculas de aire golpeando los tímpanos del oído. El corazón latiendo contra las costillas. ¿Ha visto alguna vez latir un corazón humano viviente? Este maravilloso instrumento bombea 6 litros de sangre a través de cientos de miles de kilómetros de vasos sanguíneos cada minuto. Y en un día bombea la suficiente como para llenar hasta derramarse un enorme camión transportador de gasolina. En el curso de una vida se podría llenar un tren de carros tanque de 80 kilómetros de largo, y el corazón latiría 2.500 millones de veces sin cesar y sin un solo descanso para reparaciones. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay en el interior del cerebro de una paloma mensajera? En alguna parte de su diminuta cabeza se encierra un secreto que nadie ha descifrado. Secreto que le permite remontarse en el aire a gran distancia de su hogar, dar varias vueltas para orientarse de manera misteriosa y luego volar sin titubeos a su hogar, atravesando muchos kilómetros de territorios desconocidos. Tan pronto como los pichones pueden volar, se les permite salir del palomar para vuelos de adiestramiento diarios. Debido a esta extraña habilidad, la cría de la paloma mensajera se ha vuelto muy popular. Como a los atletas, se les debe adiestrar para que adquieran mayor velocidad y resistencia a través de semanas de extenuante ejercicio. Por último, la carrera de 800 kilómetros. Al despuntar la aurora, la carrera clásica de las palomas mensajeras comienza al echar a volar miles de expertos pilotos. Nadie enseñó a estas aves el camino a casa. Nadie les mostró jamás el sendero a seguir. Sin embargo, inequívocamente extienden sus alas a través de cientos de kilómetros de ruta desconocida y puede predecirse casi exactamente el momento de su llegada. Pero como viajeras, las palomas son insignificantes comparadas con las avefrías doradas del Pacífico. Viven y se reproducen en Siberia Oriental y Alaska, pero invernan en las islas de Hawái. Al finalizar el verano, los adultos emprenden su largo viaje de migración viajando 3.000 kilómetros sobre el mar abierto. Sin detenerse para comer o descansar, vuelan infaliblemente a estas diminutas islitas en la vastedad del Pacífico. Al pichón se le deja en casa, es demasiado joven para el viaje. Pero varias semanas más tarde, tan pronto como puede volar, siente la imperiosa necesidad de emigrar y sale rumbo a una meta que jamás ha visto. Para alcanzarla, deberá volar 3.000 kilómetros de ruta ciega que nunca ha cruzado. Las aves que lo acompañan tampoco pueden guiarlo. Es la primera vez que ellas se dirigen a ese lugar. ¿Qué impulsa al ave fría dorada a emprender un viaje a un lugar que nunca ha visto? Consideren qué sucedería si errara el camino y nunca arribara a esas minúsculas islas. Mantener la ruta de un moderno avión requiere un enjambre de complicados instrumentos, así como toneladas de equipo y un pequeño ejército de hombres sumamente especializados sembrado a lo largo de su ruta. On 16 Bravo, I wanted you to fly westbound over 25 left. However, now that you started the left turn, continue to left turn out now. VFR midfield left turn and American 6. Sin embargo, en esta cabecita hay algo que todo el ingenio humano no ha podido igualar.
Vaya, ¿esto qué es? ¿Una pesadilla? Bien podría serlo si soñara con murciélagos. El murciélago es una misteriosa criatura, el único mamífero que vuela. Como los demás mamíferos, es vivíparo y amamanta a sus pequeños. Esta es una región típica de murciélagos. Solamente un murciélago se sentiría aquí como en su casa. Los alquileres son baratos y los departamentos fáciles de encontrar. Esto es para los murciélagos. Los científicos han pasado largas horas buscando escondrijos de murciélagos. Su interés principal se cifra en la notable facilidad con la que el murciélago vuela. Nuestro cazador oficial de murciélagos entra en acción para suministrarle al laboratorio varios ejemplares con los que hacer estudios. En el Instituto Moody de Ciencia, los murciélagos pronto se habitúan a su nuevo ambiente. Miguelito es un huerfanito que encontramos y pronto se convirtió en el consentido del laboratorio. Tenía ideas muy definidas acerca de los alimentos. Aún el biberón de una muñeca no le atraía mucho al principio. Pero Miguelito no tardó mucho en sentirse encantado con su botella. En unos cuantos días se habían vuelto inseparables. Pero la vida no son nada más biberones en un laboratorio científico. Hay mucho que hacer, aún para los murciélagos. Estos murciélagos nunca hicieron el servicio militar, pero saben muy bien lo que es una carrera de obstáculos. La extensión máxima de sus alas excede en mucho al espacio entre las varillas y solo una maniobra muy hábil le permitiría pasar a través de ellas. Al soltar al murciélago, hacemos la cruz y esperamos que siga las instrucciones. Vean esto. Los murciélagos no son ciegos. Tienen ojos y pueden ver. Pero en su capacidad visual no reside la clave de su habilidad para evitar obstáculos. Para demostrarlo, lo vendaremos y someteremos a otra prueba. Vendado, vuelve a pasar entre las varillas tan hábilmente como antes. Pero, ¿cómo lo logra? La ciencia sabe que los murciélagos emiten extraños chillidos durante su vuelo. No pueden ser registrados por un micrófono ordinario. Sobrepasan la escala del oído humano. Pero un amplificador muy especial de alta frecuencia, sincronizado a 32.000 ciclos por segundo para este murciélago en particular, transforma los sonidos inaudibles en sonidos audibles. Los oídos del murciélago son extremadamente sensibles a los sonidos ultraagudos. Y entonces surgió la pregunta: ¿los sonidos que emite el murciélago pueden guiarlo en su vuelo? Bueno, atemos el hocico del murciélago a fin de que no pueda emitir esos sonidos y veamos qué sucede. La ciencia ha demostrado irrefutablemente que los murciélagos se guían durante su vuelo por los ecos de sus chillidos, y eso es en realidad una especie de radar. El radar fabricado por el hombre requiere toneladas de equipo y varias personas para manejarlo, mientras que el murciélago lleva su portentoso radar en su diminuta cabeza. Radar que lo conduce a salvo a través de la absoluta oscuridad de las cavernas, que lo protege de chocar con obstáculos que no ve, o con miles de otros murciélagos que vuelan en la misma oscuridad. ¿De dónde consiguió el murciélago equipo tan fabuloso? Obviamente, todo esto forma parte de un plan inteligente. Pero, ¿la inteligencia de quién? ¿La del murciélago? Si visitamos las playas del sur de California, ciertas tardes de primavera y verano, las encontraremos atestadas de fogatas. Pero las personas que las rodean no han venido precisamente a descansar. Aunque ustedes no lo crean, vienen a pescar. Pero ahí viene alguien gritando: ¡El gruñón! ¡Vengan! ¡Vengan! Y ahí están practicando el deporte más extraño del mundo.
Pero un momento, ¿dónde está la caña de pescar? No se puede pescar sin anzuelo o redes o... ¿O se podrá? ¿Peces fuera del agua? Sí. Y estos peces no han sido arrojados por la marea accidentalmente. Deliberadamente salen del agua a desovar en la playa. Es el único pez en el mundo que incuba en tierra. Peces incubando en tierra. Uno de los fenómenos biológicos más raros. Un espectáculo único que solo se contempla en unas cuantas playas del sur de California. La hembra cava en la arena, se introduce de cola y desova. Una vez que han sido fertilizados, empieza una desesperada lucha por la existencia. Si pierde la próxima ola, tendrá pocas esperanzas de sobrevivir. El desove siempre se efectúa cuando la marea alcanza su punto más alto. Luego, noche tras noche, las aguas se retiran hasta alcanzar la marea más baja. Para entonces, los huevecillos están a muchos metros de la orilla del agua, muy lejos del elemento en que eventualmente han de vivir. Los huevecillos incuban poco a poco, enterrados en la húmeda y cálida arena. En el departamento microfotográfico del laboratorio, se sigue bajo el microscopio el desarrollo embrionario que normalmente ocurre bajo la arena. Estos huevecillos fueron fertilizados hace solo unos segundos. Ahora vamos a preparar uno para su observación. Con la ayuda del equipo microfotográfico de tiempo comprimido, que hace que los días se reduzcan a segundos, podremos ser testigos de este inusitado espectáculo. La maravilla del desarrollo de la vida por medio de la división celular. Los primeros leves pulsos de vida se ven cuando la capa blastodérmica que vemos en el círculo se divide en dos células diferentes. En cosa de 30 minutos aparece la segunda división dándonos 4 células. Las subdivisiones siguientes producen 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente hasta formar cientos de miles de células. Esta informe aglomeración es en realidad un pez en desarrollo. Contiene todas las características del gruñón adulto. Su tamaño, forma, hábitos. Sí, aún el germen de esa misteriosa sabiduría con la cual algún día podrá coordinar a perfección su desove con el movimiento de las mareas. Los primeros rasgos reconocibles son la cabeza y los ojos. Y el primer movimiento del pez, regulado por sus recién formados músculos, lo revela la cámara de intervalos como una serie de tirones convulsivos. La cabeza y los ojos ahora están más visibles, y del lado opuesto del huevecillo, la cola se empieza a formar. En esta etapa de su desarrollo, el pez embrionario tiene 4 días. La cabeza y los ojos ya están bien formados y se puede ver el sencillo corazón que ya empieza a trabajar. Tras 8 a 10 días, el embrión está listo para salir del cascarón. Pero recuerde, cuando lo haga, será un pez. Si saliera del cascarón mientras está enterrado en la arena lejos del agua, no tendría la menor oportunidad de sobrevivir. Pero el embrión del gruñón nunca sale sino hasta que el agua lo toca, y entonces instantáneamente rompe su cárcel. Los huevecillos pueden quedar enterrados en la arena durante semanas o meses sin que salgan los pececitos. Pero ahora vertámosles un poco de agua salada y veamos qué sucede.
Este misterioso fenómeno de incubación está definitivamente relacionado con el movimiento de las mareas, al igual que el desove. Supongamos que los huevecillos se hubieran puesto cualquier noche anterior a la marea más alta. Una marea mayor la noche siguiente los arrastraría dejándolos expuestos al enemigo. O si desovaran en una noche muy alejada de la marea máxima, serían arrastrados por la marea creciente unas cuantas noches después sin que tuvieran la oportunidad de desarrollarse completamente. En realidad, solo existen unas cuantas noches en las que el gruñón pueda desovar con éxito. Durante la pleamar o en las primeras noches después de ella. Y debe escoger no solamente la noche adecuada, sino también la hora exacta de esa noche. Aun cuando pusiera sus huevecillos la noche adecuada, pero mientras la marea está todavía subiendo, las aguas los arrastrarían. O si esperara demasiado tiempo después de la pleamar y desovara durante el descenso de la marea, los huevecillos serían arrastrados y destruidos por la marea del día siguiente. Solamente durante esta hora mágica pueden ser colocados los huevecillos en la arena para que se desarrollen a salvo. Ningún capitán puede conducir su embarcación sin un conocimiento de las mareas. Pero el gruñón posee un conocimiento mucho más profundo de las mareas que el marinero más experimentado y puede aprovecharse de las mareas en propio beneficio para preservar su vida y la de su especie. ¿Recuerda usted ese primer jardín que tuvo cuando era niño? Plantaba las semillas y las cubría tan solícitamente. Esperaba quizá que las plantas brotaran de su jardín así. Pero quién sabe por qué no ocurrió de esta manera. Mientras esperaba se preguntaba, ¿habré plantado las semillas al revés? Bueno, ¿será que hay diferencia entre las extremidades de una semilla? Al abrir la semilla de una leguminosa nos encontramos con que la raíz embriónica apunta en una dirección definida. Esto determina la dirección del crecimiento inicial. Entonces, sí es posible sembrar una semilla hacia abajo. Pero no importa cómo la coloquemos en el suelo, la planta siempre crecerá en la dirección correcta. Aun cuando tratáramos de engañar a la semillita, esta no se confunde. La raíz cambia de dirección y continúa creciendo hacia abajo. Ahora el vástago crece hacia arriba, porque hacia arriba es donde encontrará la luz que debe tener. Pero si no encontrara la luz creciendo hacia arriba, el vástago crecerá en cualquier dirección hasta que la encuentre, aun cuando tenga que seguir una desviación a través de un agujerito. ¿Se han puesto a considerar alguna vez las fuerzas que intervienen en un solo árbol? Este árbol probablemente cuenta con más años de vida que ninguna otra cosa viviente. Casi tenía 2000 años cuando Cristo nació. Durante 3800 años, este árbol ha estado subiendo por lo menos 10 toneladas de agua al día hasta la copa, lo que representa un trabajo equivalente a más de 1.300.000 millones de kilómetros. Es evidente que hay un poder infinito detrás del misterio de la vida, pero ¿es esta una fuerza ciega, impersonal, desprovista de inteligencia? Bien, se habrá puesto a pensar. No se turbe por eso. Al contrario. De vez en cuando es bueno ponerse a pensar, ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? Cuando muera, ¿para dónde iré? Hablando sobre nuestro origen, sin duda se habrá formado opinión de su procedencia. Ahora me permitirá que suponga que usted nunca ha visto ni oído hablar de un reloj. Y una vez se encuentra de pronto uno. Le intriga su apariencia y el extraño sonido que esto produce. Si usted es curioso como la mayoría, le quitará la tapa posterior para ver qué es lo que hace tic-tac. Estará todavía más intrigado con la intrincada complejidad del mecanismo. Si usted es observador, no tardará en notar que hay una relación definida entre el movimiento de las manecillas y el paso del tiempo. Y que es un objeto útil. Pero ahora debe usted explicar el origen del reloj. Podría lanzar la teoría de que el reloj se apareció
especialmente si tratara de convencerse que no tiene dueño. Podría arguir que los átomos y las moléculas de las varias piezas se unieron por accidente. Pero la más elemental lógica indicaría que una persona fabricó esas piezas y las ensambló con un cierto propósito. ¿Y qué hay del ojo con su enfoque automático? ¿O de ese minúsculo instrumento musical en el interior del oído? ¿O del corazón con su inagotable capacidad de trabajo? ¿O del murciélago con su mágico radar? ¿Será acaso el producto de la aventura ciega? ¿Sabe? Cuando se ha reflexionado a fondo, solo dos partidos hay. O es el producto de un accidente o es el resultado de un plan. Pueden cogerse de hombros y decir, bueno, no es más que asunto de opinión personal y eso es todo. Tiene libertad de pensarlo, pero este asunto repercutirá definitivamente en su vida y determinará sus ideas y su actuación. Porque si después de todo el hombre es un accidente, no tendrá más responsabilidad que la que él mismo desee imponerse sobre su propia vida. Nadie le dictará más ley que la de su conveniencia y deseo. No habrá en esencia mal ni bien. Y cuando el mundo vive de acuerdo con esta filosofía, el resultado es el caos. Pero si por otro lado existe un plan, existe quien lo planeó. Si un diseño, entonces un diseñador. Es decir, hay un Dios. Creer en Dios no es nada difícil. Es lo más simple y más lógico que haya en el mundo. Sí, ya sé. Muchas personas están confusas por la multitud de argumentos contradictorios. Son las que complican la vida. Para algunas personas el problema se complica cuando piensan quién va a reclamar el reloj. En otras palabras, creer en Dios implica responsabilidad. Y ellos no quieren la responsabilidad. Nadie les puede decir sobre lo que esté bien o mal, ni cómo vivir o actuar, ni aun el Dios que les brindó la vida. Pero cuando hay tantas personas que viven en el mundo actual y actúan tal y como si no existiera Dios, no hay que asombrarse de lo que pasa. No vemos sino el resultado de la falta de fe en el mundo actual y no parece aventurado afirmar que la única esperanza para el mundo en conjunto o para usted en particular sea la fe en Dios. Y no solo afirmar que existe un supremo ser o fuerza creadora, mas confiar en un Dios personal que le amó tanto que proporcionó su salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.